Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos acá en el Ministerio Comando de Jehová de los Ejércitos, saludándoles en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que nos escuchan y nos ven en este tiempo. Estamos trayendo la palabra de Dios como un aliciente para cada uno, para que tome fuerzas en el Señor, para que cobre ánimo y tenga una esperanza que todo va a estar bien, gracias al Señor, a pesar de las situaciones que se presenten. Mientras en el corazón haya paz, mientras en el corazón haya amor, mientras tengamos la esperanza de vida eterna con Cristo Jesús, lo que suceda fuera de nosotros no nos va a amedrentar. Estamos bien, estamos confiados en el Señor. Y en este momento quiero compartir una palabra que tiene que ver mucho con la vida de cada uno de los cristianos, de los creyentes. Y también porque a veces uno dice, ¿cómo es que por un tiempo a veces estamos en los caminos del Señor, pero otras veces como que nos salimos? ¿Ya? O unos están produciendo muchos frutos, muchas almas para el reino de Dios, pero otros de pronto se han apartado, se han alejado del propósito de Dios, más no de Dios, porque Dios siempre está cerca. Dios está ayudándonos con todas las cosas que están pasando a comprender que Él nos ama, pero nosotros a veces cerramos el corazón, lo endurecemos y no queremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de sus siervos. En esta mañana yo quiero leer una parábola que el Señor Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Es en el capítulo 8 del libro de San Lucas, capítulo 8 del libro de San Lucas, y voy a leer los versículos del 4 al 8. Luego estaré leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Y así vamos a ir viendo, pues, qué significa esta parábola, porque el mismo Señor estuvo explicando acerca de esto. Dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a ver la explicación que dio Jesús aquí mismo en este pasaje a los discípulos cuando se le acercaron y le preguntaron ¿qué significa esta parábola? Parece ser que ellos tampoco habían comprendido. Entonces el Señor comienza a explicarles allí, ¿verdad? Y Él les explica que a las personas normalmente no se les da a conocer las cosas sino por parábolas, pero a ellos se les da la interpretación de cada una de las cosas que Él estaba enseñando por parábolas, ¿sí? Entonces les explicó que dice, a los otros es por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios. O sea, cuando nosotros estamos en el Señor, Él nos revela a nosotros muchas cosas que a veces no entendemos al principio o no las entendíamos, ¿verdad? Ahora dice aquí el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí tenemos algunas cosas importantes que considerar en este pasaje. Primero, ¿qué representa la semilla? Dice que un sembrador o un campesino, podríamos decir así, o un hombre salió a sembrar. ¿Y qué es lo que se siembra por lo regular? Semillas, ¿verdad? Semillas de toda clase, de toda calidad, de toda cosa existen. Y a veces llevamos diferentes tipos de semillas.
O el campesino, o el hombre que va a sembrar, o el sembrador, lleva diferentes tipos de semilla. En este caso, él llevaba una semilla. Esta semilla es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Y este sembrador representa al que anuncia las buenas noticias, o sea, el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Pero también tenemos aquí 4 clases de terreno, o sea, 4 tipos de personas que están representando a la humanidad entera. Primero, dice aquí, en este terreno es donde es sembrada la palabra de Dios, en estas 4 clases de terrenos. Vamos a ver el primero. Dice allí, los de junto al camino. Voy a tomar una referencia de lo que está en Marcos 4, del 14 al 20 también, que habla sobre esta parábola. Y dice, estas son personas en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás o el diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones para que no crean y se salven. Entonces, esta es una clase de terreno o una clase de vida de personas que al principio oyen la palabra, pero enseguida Satanás viene, dice, y quita esa palabra que sembró. O sea, le arrebata. La persona se olvida. Creyó que solamente era una religión lo que estuvo ahí participando, ¿verdad? Y creyó que la palabra no era tan importante para su vida. Satanás le hizo creer esto. Por eso dice, quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Con qué motivo? Para que no crean y se salven. Ese es el propósito del diablo en este mundo, algo que nosotros no creemos y no conocemos porque no leemos la Biblia. Allí en la Biblia está expuesto el propósito de Dios para con la humanidad, pero también la advertencia de que en medio de todo esto hay un enemigo que se opone tenazmente a que las personas se salven, a que las personas crean en Dios, a que las personas vivan una vida diferente haciendo el bien y no el mal como estamos viendo en las redes sociales. Tantas quejas, tantas protestas, tantas denuncias, tantas cosas que salen allí en contra de quienes están ejerciendo el poder, no solamente en esta nación, sino en muchas otras naciones. Pero esto es por cumplimiento de la palabra, así tiene que darse. Sin embargo, estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando a través de estas personas y cómo vemos cómo actúan estas personas, ¿verdad? Entonces, por causa de que el enemigo está haciendo y ha venido haciendo por muchos siglos esta obra de robarse la palabra que se siembra en los corazones de las personas para que no crean y se salven. Entonces hemos visto la primera clase de terreno junto al camino, allí donde cayó la semilla y dice que aquí las aves vienen, dice, y se comen la semilla. Eso es una representación de que es el diablo, ya que se roba lo que se sembró allí en ese corazón o en esos corazones. El segundo terreno es pedregales, habla de piedras. Sí, a veces nosotros somos como piedras. ¿Han escuchado ustedes ese refrán de una piedra de tropiezo? Pues eso viene de la Biblia también. Significa que nosotros tenemos a veces una vida tan endurecida y allí a veces es difícil que la palabra pues germine y brote. Leamos aquí. Pedregales dice, estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es otro tipo de personas que al principio pues están entusiasmados y reciben con gozo el mensaje que se predica, el mensaje que se comunica de la palabra de Dios. Pero hay un problema aquí. Ellos dicen no tienen raíz. ¿Qué significa ese que no tienen raíz? ¿Qué pasa una planta cuando no tiene una raíz profunda? Sino que está superficial. Cuando el sol le da y no hay humedad, se seca y se muere. Miren la comparación que hace el Señor Jesús, nuestro Maestro, en cuanto a la vida. Nos compara con una planta que no tiene una raíz profunda. La raíz nuestra vendría a ser que leemos la palabra continuamente, que estamos estudiando, que estamos meditando en la palabra de Dios.
Pero cuando no lo hacemos, no hay profundidad de raíz en ella. Por eso es que dice aquí, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está la razón por la cual usted y yo hemos visto gente que se ha apartado de los caminos de Dios, que se ha ausentado de la iglesia, que ya no asiste y menos vive una vida de comunión con Dios. Porque hay tres cosas importantes que todo cristiano debe hacer y debe conocer y hacer, practicar. La palabra de Dios, leerla continuamente, estudiarla, meditarla, comunicarse con Dios a través de la oración continuamente y asistir a la casa de Dios. Por causa de esta epidemia, las iglesias se han cerrado y no hemos podido asistir a la casa de Dios. Pero las otras dos cosas sí podemos estarlas haciendo y hemos podido hacerlo. Por eso Dios permitió un tiempo de quietud, de tranquilidad, de no movilizarse, de no ir de un lado a otro. La humanidad siempre ha estado movilizando, siguiendo de aquí para allá, pero Dios permitió este tiempo para que nos acordásemos que Él existe, que Él es y que Él nos ama, que Él nos creó para Él. Por eso estamos viendo aquí entonces la situación actual, lo que está sucediendo. Dios permite que las familias se reúnan ahora con más tiempo y estén en sus hogares, ¿verdad? Entonces, para que le busquemos, no solamente para que pasemos viendo quizás algún programa en la televisión o a través de la internet, no, sino para que le busquemos más al Señor, para que fomentemos y alimentemos más todavía los valores humanos que fueron inculcados hace mucho tiempo atrás, cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo esta situación. Veamos la siguiente. Los espinos, dice aquí. Los espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Eso es lo que más vemos nosotros en este tiempo. Por eso el ausentismo de muchos a veces se debe a eso. A veces he escuchado que se le pregunta a alguien, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿O está leyendo la Biblia? ¿O cómo está su vida de oración con Dios? Y la respuesta que he escuchado en la mayoría de los casos es, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Entonces, significa que a veces llenamos nuestra vida de todas estas cosas que vienen a ser como los espinos, que ahogan, dicen la palabra. O sea, que ya no va más la palabra, que la palabra como que muere allí, como que nos olvidamos de leerla, de meditarla, de creer que eso es bueno para nuestra vida. Aquí vemos entonces que hay personas que representan estos que fueron sembrados entre espinos. ¿Ya? Entonces, ahí está la razón por la cual entonces muchos a veces no producen fruto. ¿Ya? Entonces todavía se vuelve, como dice aquí, infructuosa. No llevan fruto. ¿Ya? Y tenemos el cuarto terreno. El cuarto terreno dice la buena tierra. La buena tierra. Estoy hablando y estoy refiriéndome a cosas que están en Marcos capítulo 4, versículos 14-20, que tiene que ver también con el pasaje de Lucas que hemos leído hace un momento. Y dice, la buena tierra, estos son los que oyen la palabra y la reciben con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia a 30, a 60 y a 100 por uno, dice aquí. ¿Por qué? Porque entienden la palabra, entienden el mensaje del reino. Una de las cosas que se ha comprobado por experiencia personal de cada uno de los creyentes que lo ha experimentado, es que cuando leen la Biblia completa desde Génesis y Apocalipsis, su vida cambia. Sí. Sé que cuando uno recibe a Cristo, la vida comienza a cambiar, toma otro giro y hay una transformación y hay una conversión. Pero cuando leemos la Biblia, nuestra vida va cambiando poco a poco.
porque esta es palabra viva, esta es palabra eficaz, así lo dice el libro de Hebreos. Entonces por eso uno tiene que comprender que cuando lee la Biblia no es cualquier libro que está leyendo, es el libro supremo de Dios que cambia vidas los que estamos leyendo. Y aunque no nos gusten muchas cosas y aunque a veces no estemos de acuerdo, tenemos que leerla, porque solamente ella nos puede cambiar. Ni los psicólogos ni los mejores libros que hay en este mundo acerca de la superación personal nos pueden ayudar tanto como la palabra. Y hay algo más que los libros normalmente no dan. Es la esperanza de una vida eterna. Es la esperanza de un reino diferente. Es la esperanza de una vida diferente, no como la que vivimos aquí, expuestos al dolor, expuestos a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte. No, esperanza de vida diferente en el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros comprendamos la importancia de leer la palabra continuamente, de meditarla, de estudiarla, analizarla y de pedirle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica, que nos enseñe, que nos dé la capacidad de cómo retener los versículos que nosotros consideramos importantes para memorizarlos. Porque hay versículos importantes para memorizar, para hacer las cosas y para batallar contra ese enemigo llamado Satanás, al que algunos dicen que no existe, pero es porque no leen la Biblia, por eso no creen. Y son víctimas fáciles del enemigo. Por eso usted ve el mundo lleno de violencia y de maldad, de pecado, de corrupción, porque no creen en la palabra de Dios y prefieren ignorar al enemigo que tienen enfrente. Eso es importante que nosotros comprendamos ahora en este tiempo. Y como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, yo lo tomé como una referencia en un Nuevo Testamento que tiene un lenguaje moderno. Dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Se da cuenta? Es gratificante, es una bendición y trae grandes beneficios leer la palabra de Dios. En este tiempo, más que nada, que estamos llenos de temores, que estamos llenos de dudas, que estamos llenos de angustia, que no sabemos qué va a pasar mañana o pasado. El petróleo, el precio cae, los sueldos bajan, los despidos aumentan, el hambre acecha. No sabemos lo que pueda pasar, pero nosotros estamos plenamente convencidos que si nosotros estamos en Dios, estamos leyendo su palabra y estamos comunicándonos con Él, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Y de ese modo seremos servidores de Dios completamente entrenados y preparados para hacer el bien, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo. Donde quiera que Dios nos ponga, Dios nos lleve, o decidamos vivir, o nos traslademos a otra parte, vamos a hacer el bien. Porque Dios eso quiere. Cuando transforma a una persona es para hacer el bien, no el mal. Por eso el Señor Jesucristo algunas veces les dijo a las personas con las que se encontró: ve y no peques más. Eso es una palabra poderosa. Y el común denominador que tenemos acá en estos terrenos, en los tres primeros, es que no dura mucho. O sea, gente que no dura mucho en la iglesia, en los caminos de Dios. La consistencia para estar firme en Dios se logra leyendo la palabra, orando en lo personal y yendo a la reunión de la iglesia. Eso yo lo dije anteriormente y lo estoy poniendo como una conclusión. Buscando hacer lo que Dios me dice que haga en su palabra. Eso sería como una cuarta cosa. Yo le recomiendo que haga todo lo posible por conseguir una Biblia, que haga todo lo posible por reunirse con los suyos y comenzar a leerla. Tengan sus devocionales en casa, ya que no podemos todos asistir a la iglesia. Esto nos va a ayudar. Estuve leyendo algo en las redes sociales y me enteré que como 100,000 personas han aceptado a Cristo en este tiempo de pandemia. Gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor. Es lo que tenemos que hacer, no nos queda otra alternativa. Yo le insto a que usted acepte en este tiempo a Cristo. No hay otra salida. Créalo. Yo ya lo hice y estoy plenamente convencido de esto. No me resta más que decirle esto y orar porque Dios haga un milagro en su vida y en su familia también.
Que el Señor le bendiga grandemente.